quiero leer algunos versículos en distintos capítulos del libro de Nehemías. Recuerdo de este libro y de lo que voy a hoy día compartir. Muchos de nosotros conocemos esta palabra porque es una de las palabras que aparece en nuestros primeros discipulados, ¿cierto? Cuando comenzamos a conocer el carácter y cómo el carácter de Satanás, cuando comenzamos a conocer cómo el diablo, ¿cierto?, trabaja en contra de los hijos de Dios. Allí inmediatamente nos metemos al libro de Nehemías, todo lo que hemos pasado por ese discipulado, y aprendemos a conocer cuál es la forma de trabajar que él tiene. Algunos versículos en el primer capítulo, y de ahí vamos a pasar a otros capítulos del libro de Nehemías. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tus siervos. Quiero leer también algo del capítulo 2. Estoy leyendo en el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Capítulo 4. Y dice: cuando yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, y hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye,
oh Dios nuestro, cómo somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sean borrados delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda muralla fue terminada hasta la mitad de su obra, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Adob, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ya he leído harto, así que ya vamos entendiendo, ¿cierto?, para dónde va la dirección de lo que quiero en este día compartir con ustedes, ¿cierto? Primero hacerle algo cortito sobre lo que es, ¿cierto?, la intervención de Nehemías y por qué este libro, ¿cierto?, está dentro de lo que es las Escrituras y el contexto histórico en realidad en el cual está desarrollándose toda este acontecimiento, esta historia, que por cierto es muy cierto de lo que ocurrió, ¿cierto?, con este hombre y con el pueblo de Israel. Bueno, ya conocemos nosotros, ¿cierto?, que desde que Israel fue llevado cautivo, ¿cierto?, los judíos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, por Babilonia, donde se fueron estos hombres, que también ustedes ya lo han conocido, Daniel, ¿cierto?, sus amigos, y no solamente ellos, sino que muchos sobre todo de aquellos que pertenecían a la clase social más alta en Jerusalén, ciertos sabios, los hijos de los reyes, los sacerdotes, fueron llevados cautivos hasta Babilonia, y allí permanecieron, de acuerdo a la profecía, ¿cierto?, debían estar 70 años para que el pueblo comenzara a volver nuevamente a Israel. Sabemos también que no todos se fueron, sino que una cantidad de judíos también quedaron allí en Jerusalén, una pequeña cantidad de ellos, y en sus alrededores, y que también, ¿cierto?, fueron habitados también los asirios en su época, cuando también vinieron contra el reino del norte, también fueron llevados, ¿cierto?, gente del pueblo de Israel, y que trajeron de otras nacionalidades y la pusieron allí. Yo le voy a pedir que si en algo me equivoco, por favor, los que son más entendidos en historia, que por favor me vayan ayudando para no, sobre todo porque aquí hay hermanos nuevos y que no sería bueno que quedaran confundidos, que le enseñara algo erróneo. Así que como buena maestra me puedo equivocar, pero ustedes, los que están aquí y que saben harto, me pueden ayudar también, ¿ya? Por favor, yo no me voy a enojar para que alguien levante el dedo y diga, mira hermana, esto es así, ¿ya? Así que así compartimos entre todos. Entonces, habiendo pasado los tiempos que había declarado Dios, ¿cierto?, a través de Daniel, los tiempos que había declarado Dios en visión para sus hijos los profetas, llegó el momento en que Dios preparó, y esto me encanta, en que Dios preparó el tiempo, preparó a las personas, puso a los reyes que debía poner, porque sabemos, ¿cierto?, que Babilonia era un gran poderío, un tremendo poderío, pero que luego fueron invadidos por otras naciones y fueron conquistados. Es así como en el escenario que encontramos aquí en Nehemías, esta nación estaba bajo el gobierno de los persas, y estaba Artajerjes, que uno, ¿cierto?, de los reyes, de los reyes que entonces estaba gobernando sobre este gran territorio, sobre el territorio de los persas. Y al parecer, ¿cierto?, Artajerjes había Nehemías como hombre y temeroso de Dios. Pensemos que ya habían pasado más de 70 años, así que yo puedo pensar que este Nehemías nació estando en la cautividad, porque debió haber sido un hombre joven. Ya para esas alturas, ya los hombres, como predicaba el pastor el otro día, ya no vivían 900 años. Ya para esas alturas había transcurrido el tiempo y ya estaban viviendo menos años. Así que no creo que las fuerzas que haya tenido 70 o más años, sino que debió haber sido un hombre más joven este Nehemías. Y él dice que debió haber tenido alguna gracia y alguna preparación para poderlo llevar y fuera uno de los empleados, por así decirlo, del rey. ¿Qué cosa era del rey? Era el copero.
el copero del rey. No sé si hoy día el ser copero, cuando uno piensa en alguien que sirve las copas, uno piensa en un garzón, en una persona que te sirve y ve que no es como de mucho, no tiene mucho grado su trabajo. Pero sin embargo, si vamos a esta época, un copero era una persona de mucha confianza del rey. Como que administrador. Sí, era un administrador, sino era una persona cualquiera, era una persona de mucho valor, de mucha importancia, su grado, por decirlo así, dentro de las posiciones, de la jerarquía que podía tener dentro en el gobierno, ¿cierto? Cerca del rey era muy importante. Además, por lo que él realizaba era un cargo de alta confianza para el rey. Se dice además, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo, que el rey tendría algún grado de confianza en el sentido de tener, ¿cierto?, de tener incluso, de compartir con él algunos hechos, situaciones del reino, que podía compartir y recibir algún consejo de parte de Nehemías en forma, ¿cómo se dice?, no en forma más de amistad, ¿ya? Lo tendría. Pero el copero además era aquel que se servía el vino del que se iba a servir el rey, para que, no, si el vino estaba envenenado, ¿cierto? Claro, primero el copero, ¿cierto? Entonces además debía tener... Todo pasaba por él. Tenga cuidado con el copero, sí. Tengo cuidado con el copero. Cuidado con el copero que me sirvió. Con confianza. Si en alguien yo debiera confiar en este lugar aparte de Dios, debiera ser en mi marido. Y eso usted también lo va a aprender en unos meses más, ¿no? Claro. Claro. ¿Se imagina si debiera confiar? En mi marido, así lo hago. Puede parecer chiste, pero es así. Esta cultura es una cultura así. Es la cultura de la pelea, del rival, el que está a mi lado, el que yo tengo que ganarle todos los días, que el que está a mi lado será el que tú debieras confiar, ¿cierto? Señor nos libre. Y Señor nos libre de eso, porque la verdad te digo, está dentro de nuestra cultura, está en el chip allí de nuestra cultura. Pero como dice Romanos, que nuestra manera de pensar debe cambiar, debemos luchar contra ese chip. Tirarlo, cuesta, pero se puede. Amén. Entonces, contextualizando nuevamente en este señor, ¿cierto?, Nehemías, y él además, como servidor del rey, no podía ir delante del rey mostrando algún tipo de emotividad, algún tipo de emoción que le estuviera embargando. No podía andar de luto delante del rey. Entonces debiera pintarse una sonrisa, ¿cierto? Una sonrisa, pintársela cada vez y estar con su semblante alegre para ir delante del rey y poder servirle. Pero a Nehemías le habían llegado noticias acerca de lo que estaban habitando aún en esta ciudad de Jerusalén. Le habían llegado noticias sobre sus hermanos. ¿Ya? Puedo decir que este libro, ¿cierto?, se escribió alrededor del 423 antes de Cristo, más o menos, ¿cierto? Y en este periodo donde vivió este rey Artajerjes. Artajerjes I, porque también hay otros Artajerjes II y varios más todavía en la línea. Entonces, él había recibido, ¿cierto?, noticias de que aquellos que estaban en la ciudad que había sido arrasada, porque recordemos, si vamos varios años atrás, que lo que ocurrió en la nación, lo que ocurrió en Jerusalén fue muy desastroso. Los muros cayeron, el templo, que era su gran honra, su gran amor, ¿cierto?, el gran lugar que había sido erigido para poder honrar a Dios, había sido destruido, había sido quemada, había sido arrasada la ciudad. O sea, aparte, imagínense, de todo lo que quedó allí, no solamente el ambiente físico había estado devastado y destruido, sino que también el ambiente espiritual. Imagínense lo que ocurre en una nación, en una ciudad, en un lugar donde además las madres tuvieron que alimentarse de sus hijos, donde mucha gente quedó muerta, donde hubo mucha injusticia, donde hubo hambre. Así que la devastación era no solamente física, sino también espiritual. Muy fuerte lo que había ocurrido. A Nehemías, ¿cómo le pasó? ¿Cómo conoció a Dios? No lo sé. Seguramente siguió dentro de la línea de la gente que fue llevada en cautiverio. Había mucha gente que era temerosa de Dios, como
Ezequiel, ¿cierto? Y muchos otros más. Entonces hay una característica de este Nehemías que nos vemos nosotros al comenzar a leer los primeros versículos de este libro, que era un hombre que, a pesar de haber nacido en cautividad, lejos de su nación, lejos de sus costumbres, lejos del templo, él era un hombre que temía a Dios y amaba a Dios y confiaba en Dios, ¿cierto? Eso nosotros lo podemos evidenciar aquí. Y él hizo lo que hace todo hombre o mujer que conoce a Dios. Y hubo en su corazón, ¿qué cosa? Sintió misericordia y compasión por los que estaban allá. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. O sea, conocía a Dios, evidentemente por sus palabras, conocía a Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, conocía a Dios. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para la oración de tu siervo que haga ahora delante de ti de día y de noche. Entonces él va delante de Dios, ¿cierto? Expone su corazón delante de Dios, comienza a pedir perdón por los pecados de su nación y como buen intercesor, ¿cierto? Como buen intercesor, no le dice, mira, Dios, te pido perdón por los pecados de ese, de este y de este. Mírale, Señor, no mire sus pecados, perdónale. Sino que él como primera persona se dice, Señor, pido perdón por nuestros pecados, por los de mis parientes, por todo. Me incluyo. No es perdón por los demás nomás. Ojalá fueran igual a mí. Pero bueno, como son tan imperfectos, perdónales. No, ¿cierto? Se incluye dentro de esta petición de perdón. Y la oración llegó delante de Dios. Y luego vemos, ¿cierto?, que al pasar unos meses, desde que Nehemías escuchó estas palabras, ¿cierto?, de lo que estaba ocurriendo allá en Jerusalén, su corazón fue conmovido, su corazón fue movido en compasión, en misericordia, en amor por su gente que estaba lejos de allí. Pasaron alrededor de 4 meses y él tuvo la oportunidad de estar delante del rey, ¿cierto?, y poder hacer esta solicitud. Dice que más o menos es como entre noviembre, esto habría ocurrido entre noviembre y marzo, más o menos, llegando, ¿cierto?, a comparar los meses que nosotros utilizamos. Y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, no había estado nunca triste él delante de su presencia, le conocía, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice. Y de susto, o sea, ¿cómo expongo yo ahora mis sentimientos delante de este hombre? Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Ya? Es como muy parecido a lo que le pasa a Esther cuando está en la misma posición, ¿cierto? Y ella ora, ayuna y va delante del rey en una situación, ¿cierto?, que no lo podría hacer cualquiera, ¿cierto? Que el rey tenía que llamar a la persona que quería ver. En este caso, él sabía que él no podía estar demostrando lo que sentía, el sentimiento que le agobiaba, la pena que le agobiaba, pero sin embargo él había orado y Dios le había dado la oportunidad de darle gracia delante de ese rey y poder exponer su causa. Y el rey, ¿cierto?, no lo manda a que se vaya, ¿cierto?, o que lo maten sino que el rey, ¿qué cosa? Está atento, porque Dios había dispuesto en su corazón que haya disposición para que le escuchara. Y el rey, ¿qué hace? Le da la autorización para que él pueda ir. Además, ¿qué cosa? Le da cartas para que pueda pasar, ¿cierto?, por otros lugares sin que él fuera atacado. Y además de eso, él le pide, ¿qué cosa? Que además vaya donde está el guardabosques, le dé la autorización para que él pueda sacar madera de los bosques del rey y pueda ir con esa madera y pueda reconstruir los muros, que era la finalidad de ir hasta Jerusalén. Entonces es muy parecido también, ¿cierto?, a lo que le ocurre a los israelitas cuando salen de Egipto,
que no solamente salen ellos las personas físicamente, sino que van también con otros enseres para poder trabajar, ¿cierto? Luego en lo que eran los utensilios para la adoración a Dios. Entonces, veo aquí yo varias cosas. Veo que los tiempos de Dios, que Dios tiene sus tiempos para cada uno de los proyectos, cada una de las palabras que Él ha hablado para con sus hijos y para con su pueblo. Dios levanta personas, las personas correctas, con un corazón dispuesto a hacer la obra. En este caso era reconstruir, ¿cierto?, los muros de la ciudad de Jerusalén. Dios coloca en los lugares adecuados a los hombres de autoridad. ¿Para qué? Para que puedan darle la bendición, puedan proveerle a esa persona. Varias cosas. También poderle decir que no es la primera vez que va un hombre hasta Jerusalén, sino que ya anteriormente, con Zorobabel, también ya alrededor de 60 años antes, se había reconstruido el templo. También con Esdras, ¿cierto? Antes había participado Zorobabel y Esdras, se había reconstruido el templo y también se habían comenzado nuevamente los cultos, el culto religioso a Dios. Pero los muros que debían ser la protección, lo que le generaba protección al templo, a la ciudad, estaban todavía caídos y había que proteger la ciudad. Recordemos que en estos tiempos, para poder erigir una ciudad, tenía, producto de todas las luchas que habían con los pueblos que habitaban alrededor, se debía proteger a través de altos muros, y eso nosotros lo vemos en las películas y lo podemos ver en la historia que nos enseña, ¿cierto?, a través de las escrituras. Eso nosotros lo vemos, que era el lugar de protección. Pero estaba el templo erigido, pero faltaba la protección para el templo y la protección para la ciudad se necesitaba. Pero en medio de todo este deseo de Nehemías, ¿cierto?, teniendo ya el permiso para poder ir, teniendo también guardias del palacio del rey que lo acompañaron, teniendo la madera para poder trabajar, él llega hasta allá, pero se encuentra ahora con la oposición. A esto quería llegar, ¿cierto? En el capítulo 4 dice defensa, y hay un título grande, dice defensas de los muros contra los enemigos. No solamente en el trabajo que hizo Nehemías, que bien es un trabajo físico, que nosotros lo vemos porque hay un muro que está siendo reconstruido para proteger la ciudad, pero también si nosotros lo llevamos al plano espiritual, ¿cierto? Y eso es de lo que quiero hablar en este día. Si nosotros lo llevamos al plano espiritual, cada uno de los que estamos en este lugar, llamados, ¿cierto?, hijos de Dios, Dios le ha levantado con un propósito. Tiene un proyecto para cada una de las vidas de cada uno de los que nosotros estamos aquí. Hemos sido llamados por el Señor con un objetivo, con un fin como creyente. Amén. Ahora, en medio de ese caminar con el Señor, van a ver o hay enemigos que se levantan para poder, ¿cierto?, menguar, para poder hacer frenar aquel deseo que está en nuestro corazón para hacer la obra de Dios en las distintas posiciones en las cuales nosotros estemos, ya sea en la posición ministerial en la iglesia, ya sea en una posición que te haya puesto el Señor en un trabajo, sea cual sea la oposición. Y ahora, ¿por qué yo traigo esta palabra? Porque la verdad fue la palabra que me hizo ruido durante toda esta semana en el corazón. Por eso lo hice. Me acordaba mientras leía esta palabra, me acordaba de lo que el otro día nos planteaba el pastor Elías con lo que estaba ocurriendo con él, ¿cierto?, en el colegio. El otro día orábamos, ¿se acuerdan? Yo les envié un mensaje por otras situaciones que están ocurriendo en el colegio donde nosotros trabajamos junto al hermano Claudio. Y así yo creo que hay muchas otras situaciones, veía lo que le ocurre a la hermana Lorena, y otras muchas situaciones a lo mejor de las cuales ustedes no han hablado, a lo mejor en medio de su familia, no solamente con los amigos, con los compañeros, en distintas posiciones o las distintas relaciones que ustedes establecen o en las posiciones donde ustedes están,
que a lo mejor estén pasando situaciones en las cuales el enemigo se ha levantado. ¿Para qué? Para poderles colocar temor, para abatirlos, incluso para generar que hayan dudas en cuanto a la integridad de ustedes en medio donde se encuentran. Yo pienso que puede estar pasando. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Vamos a encontrar aquí entonces varias estrategias que tiene el diablo, ¿cierto?, para generarnos daño, para causarnos temor, para hacernos que nos detengamos, para que volvamos atrás, para amedrentarnos. ¿Qué estrategia usó el diablo? Se enoja, se enfurece, pero como él no puede venir en forma física, ¿cierto?, ¿a quiénes va a enviar? A gente que tiene, como dice la pastora, a gente que tiene sentimientos, que tiene cosas en su corazón, al caldo de cultivo. A ver, yo digo, uso el ejemplo del ave carroñero. El ave carroñero siempre está al acecho, siempre está buscando donde hay carne muerta para alimentarse. A veces, ¿cierto?, a veces el enemigo se levanta y usa a otras personas que están a nuestro alrededor, producto de que esas personas, su corazón está dañado o su corazón está lejos de Dios, su corazón, ¿cierto?, no es un corazón temeroso de Dios, no conoce a Dios, y como no conoce a Dios, o el corazón está dañado con amargura, con enojo, hace que se levante a través de palabras, ¿cierto?, a veces incluso generando complot en contra de nuestras vidas o en contra de los hijos de Dios. Dice, aquí este Sanbalat se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos, los escarneció, se burló de ellos. Nosotros sabemos, y de esto lo sabe también la psicología, ¿cierto?, que el escarnio, la burla, es una forma que tiene el enemigo o que pueden tener otras personas para dañarnos. Sobre todo cuando nosotros no hemos sido sanados, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un problema de autoestima, cuando hemos sido muy dañados en nuestras vidas, cuando hemos sido rechazados, ¿cierto? Bien. Cuando hemos tenido que, por ejemplo, mujeres que son a veces como muy trabajadoras, o gente que es como siempre se está dando más allá de sus fuerzas por el otro. Y uno dice, uy, esta persona sí que se pasó, trabaja todo el día, anda de aquí para allá, hace un montón de cosas, mira, nunca... Y cuando tú te acercas, y muchas veces el Señor te hace ver su corazón, se da cuenta que lo que está haciendo, lo está haciendo para poder ser aceptada, para que la amen, para que lo reconozcan, ¿cierto? El cansancio a veces es tanto, y eso lo puede decir la Pamela, ¿cuántas mujeres llegan así a su consulta? Todas estas, que pasado el tiempo el cansancio es tanto que su cuerpo físico, el cuerpo físico se ha dañado, se ha enfermado, ¿cierto? Los huesos, las articulaciones y un montón de enfermedades, y tú le preguntas, su vida nunca ha parado, siempre ha servido. Y no estoy diciendo que el servicio sea malo, pero cuando estoy hablando del servicio bien entendido dado, ¿cierto?, dado por amor, pero no por el tema del reconocimiento. Entonces, digo, nosotros como seres humanos asumimos algunas actitudes, ¿para qué? Para ser reconocido, para ser amado. Cuando ha habido rechazo, uno actúa de esa manera, ¿cierto? Siendo siempre el simpático, siendo siempre el que a todo le dice que todo está bien. Sí, está bien. No está bien. No me quiero quedar mal con nadie. No, está todo bien. En el fondo, ¿por qué razón? Nunca es capaz de decir que algo le molesta.
nunca es capaz de decir que algo le desagrada. Si es varón, le cuesta levantarse y defender al que tiene al lado, aunque sepa que están dañando a su esposa, aunque sepa que están dañando a sus hijos, pero como tiene este problema, no es capaz de levantarse y decir, "Ay, paremos, po. Yo aquí estoy para defender a los que son míos". No sé, pero estaba hablando de aquellas cosas que aprovecha el diablo, de las cuales usa cuando nuestro corazón no ha sido sanado, ¿cierto? Y de lo que puede provocar en el otro que mengüen sus fuerzas, que mengüen sus deseos. ¿Quién lo conoce más, cierto? Y esto, ¿cómo lo usa el diablo? Mire, si en una obra como esta de la que estaba haciendo Nehemías, que era reconstruir, ¿cierto?, estos muros para proteger la ciudad, en una obra tan grande como esta, se levantan estos hombres estaban en Samaria. Se dice que Sanballat era, me parece que gobernador de Samaria, los que estaban al otro lado. Bueno, ya se aprovechaban de que habían habido problemas entre el reino del norte y el sur y que los samaritanos no quisieran para nada, ¿cierto?, a los judíos, ¿cierto? Entonces había semilla de odio, de enojo en el corazón de Sanballat y de Tobías para no querer amar a los judíos y para que ellos no quisieran que los muros de Jerusalén fueran reedificados. O sea, tenían de más, ¿cierto?, en su corazón ideas para que esto no ocurriera. Ahora, además, si nosotros le añadimos que uno era amonita y que el otro era moabita. ¿Por qué digo le añadimos? Porque acuérdense que los amonitas, estos dos, también eran parientes de los judíos, pero ellos habían sido sus antepasados de estos hombres, habían sido, ¿cierto?, sido los hijos de, a ver si no recuerdo, de Lot. Acuérdense que las hijas de Lot, ellas emborracharon al papá y luego, por temor a no tener descendencia, concebieron con su padre. Y de allí nacieron, ¿cierto?, estas tribus, y de allí vienen estos hombres, Sanballat y Tobías. Entonces había los amonitas y los moabitas, los de Moab y los de los Amón. Entonces de allí venían. Entonces, ¿qué cosa tenía el diablo? El diablo solamente tenía ¿qué cosa hacer? Chispear los dedos así, para activar, ¿cierto?, toda la herencia, la genética que estaba en este par de hombres. Tenía que activar la genética que estaba en ellos, ¿cierto? Además de ser samaritanos, el odio que había por los judíos, ¿cierto?, la contaminación que había en ellos porque se habían mezclado con otras naciones, asirios, con naciones paganas, la envidia en el corazón, nada más que activar esas cosas. ¿Para qué? Para que ellos se levantaran y vinieran, para que la obra que estaban realizando Nehemías y los judíos parara. Mira que le dicen, mira lo que están haciendo estos. Le ha pasado muchas veces que ustedes están haciendo algo, y hasta yo a lo mejor pude haber sido objeto, haber usado por el diablo para menospreciar lo que el otro hace. Mira lo que hacen estos. Si hasta una zorra se puede parar encima y van a botar esos muros. Así como diciendo, mira las cositas que están haciendo, mirar al menos el trabajo del otro. Díganme, hermanos, díganme que nos daña cuando tú estás haciendo algo con todas tus fuerzas, que tu fuerza no es igual a la fuerza que está al lado, pero son tus fuerzas, es lo mejor que tú puedes hacer, ¿cierto? Es como cuando tú estás aprendiendo a cocinar y lo que tú hiciste es lo mejor que puedes hacer. A lo mejor la señora de la vecina lo hace mejor, pero tú es lo que tú hiciste, po. Claro. Claro, o tu suegra lo hace mejor, pero tú estás haciendo lo mejor que tú puedes hacer, y el que está al lado, o sea, lo mira como que no vale nada, no valora lo que hiciste. Menosprecia, te critica, menosprecio, ¿cierto?
Son tantas cosas que van dañando el corazón de la persona y que hacen que la persona se frene. ¿Cierto? Que la persona frene, que no continúe, que se desmotive. Que se desmotive. Y ya yo creo que ya trascendimos al plano meramente de iglesia o del plano meramente espiritual, ¿cierto? Sino que trascendimos a lo que son nuestras vidas personales, a nuestras vidas, nuestras relaciones incluso personales. Trasciende. Se da cuenta cómo, al igual que Pedro, cuando Jesús le dice: cállate, Pedro. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Nuestras propias vidas son usadas por el enemigo. Nuestras propias vidas son usadas por Satanás. ¿Y por qué son usadas por Satanás? Porque en nuestros corazones hay vestigios del hombre y de la mujer vieja. Hay vestigios que son productos, ¿cierto?, de nuestra crianza, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra genealogía, ¿cierto? Están esos vestigios en nuestro corazón, en nosotros, y eso hace que nosotros mismos seamos aquellos que hablamos o decimos cosas o hacemos cosas, para que el que está al lado se desmotive, a lo mejor se desmoralice, para que las fuerzas se decaigan. Pero volviendo a Nehemías, sí, y estaba junto a él Tobías, ¿cierto?, este otro malo, el cual dijo: lo que ellos edifiquen del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. O sea, no podría haber menosprecio que eso. Si una zorra pequeña, o sea, se va a subir la zorra y va a derribar eso, o sea, como que digo, mira la tontera que estáis haciendo, la lecera que estáis haciendo, no vale nada, y te ocupaste como una semana en eso. Estuviste toda la mañana cocinando y mira la cuestión que me trae. No me pase eso en mi casa, porque a mi marido le gusta mi comida, por favor. Que quede claro, que quede claro, porque a mi marido le gusta mi comida, así que no. Anótese. Mira lo que hiciste. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Siempre Dios, ¿cierto? Dios va a respaldar y va a bendecir a aquellos que dispongan de tiempo, de recursos, de ánimo para poder hacer su obra. Y aquí vuelvo nuevamente a lo que es hacer la obra de Dios, el trabajo de Dios, sea donde Dios te ha puesto. Autorreferente en relación al trabajo que realizamos en el Bethesda y al trabajo que realiza también el pastor Elías en su colegio. Se ha hablado harto aquí sobre este trabajo, se ha hablado harto, ¿cierto? Porque es una extensión de la obra de Dios, del reino de Dios. Y así como las iglesias tienen problemas, dificultades, como a las iglesias que desean extender el reino del Señor, tienen oposición. Se levanta Sanbalat, se levanta Tobías, se levantan, ¿cierto?, los árabes, ¿cierto?, a través de distintas estrategias para poder frenar la obra de Dios. Este colegio también lo ha tenido. Es igual. Los mismos problemas que se dan al interior de la iglesia, ¿cierto, hermano Claudio? Los mismos problemas se dan en el colegio. Así que ya tienes una iglesia, como una iglesia, ¿cierto?, de ¿cuántas personas? No sé, 500 personas más o menos, si tú multiplicas. Tienes una iglesia grande, más las personas que trabajan allí. Y verdaderamente, para nosotros ha sido muy difícil el poder llevar esa obra adelante. Muy difícil. ¿Por qué razón? Porque primero tienen que haber, a nivel de gobierno, tienen que haber personas que Dios ponga allí con un corazón que ame a los hijos de Dios.
que tenga aceptación por los hijos de Dios. Primera cosa, que no tenga un espíritu cierto que sea contrario. Así que imagínense un gobierno de concertación, gente atea, agnóstica, con todo lo demás. Imagínense eso, lo que es. Además de eso, ¿cierto? Luchar con una serie de estipulaciones que vienen a través del Ministerio de Educación, de políticas de gobierno. Es muy difícil, muy difícil. Las fuerzas, ¿cierto? Menguan. Hay desánimo. A veces tú ya dices, esto ya no es para mí. Aquí nomás llegamos, sabes que mejor redirecciono mi pega, me voy para otro lado. ¿Cierto? Yo creo que a muchos también de ustedes le ha pasado, a lo mejor le puede pasar al pastor Elías también. A ustedes también le puede estar pasando en sus trabajos. Yo sé que Pamela ha vivido estas situaciones porque ella, donde ella ha trabajado, ha querido, ¿cierto?, que el reino de Dios sea allí levantado, que se hable del Señor. También es agotador y fuerte. Ahora, también por el tema de mi hermana Lorena. Hermana, también esto es una forma, a través de la misma vida de nuestras familias, también es una forma en que el diablo se levanta para poder menguar, para poder hacer que tu fe mengue y que puedas hasta retroceder. Eso también le ha pasado a mis hermanas en este lugar, ¿cierto?, que se han convertido al Señor, teniendo parientes que no son creyentes. También le ha pasado. A todos los que en algún momento hemos llegado al Señor, nos ha pasado, ¿cierto?, que los enemigos se levanten. No el Sanbalat como tal, pero sí el espíritu que gobernó a Sanbalat es el mismo espíritu que gobierna este mundo, es Satanás. Y él siempre se va a levantar y va a usar a las personas que tienen un corazón, como decía la pastora, un corazón que tiene amargura, un corazón que tiene enojo, un corazón que tiene frustración, un corazón que es egoísta, un corazón que tiene envidia, un corazón que está lleno de celo, un corazón que está en tinieblas, un corazón que no conoce a Dios, que no conoce a un Dios verdadero, al Dios verdadero que trae luz. Va a usar a ese corazón, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a través de su boca emanen maldiciones, ¿cierto? Digan palabras que son hirientes, pero también al mismo tiempo, ¿cierto?, para hacer cosas, tener actitudes que puedan desalentar. Pero el Dios que tuvo con Nehemías, que es un Dios fuerte y poderoso, y que finalmente le dio a él la fortaleza y le dio las estrategias para terminar la obra, porque déjeme decir que esta obra fue terminada. Esta obra de los muros en Jerusalén fue terminada, se levantó y la ciudad fue reedificada. Y fue alrededor los muros, ¿cierto?, pudieron protegerla. Esos mismos muros Dios quiere levantar alrededor nuestro. Claro, lo acusaron de que Nehemías quería ser un rey. Correcto. Quería él levantarse como gobernador allí, cosa que no era así. Entonces hay muchas cosas que el enemigo hace que muchas veces incluso pueden parecer que son cosas muy serias, pero que sin embargo, el diablo nunca va a medir o va a escatimar fuerzas, recursos, personas, nunca va a escatimar nada. Si muchas veces lo que escatimamos somos nosotros. El diablo no escatima nada si su plan es querer destruir y hacer que la obra de Dios a nivel macro, como en una institución, como en un colegio o una iglesia, o a nivel, ¿cierto?, de nosotros más bien personal, ¿cierto?, pueda menguarse. El diablo nunca va a escatimar estrategias ni ningún tipo de recurso. Ahora, ¿dónde debe estar nosotros? En que nosotros podamos tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios y creer firmemente en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entender cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, sea donde Dios te ha puesto. Sea en la posición de iglesia, sea en tu casa, en la posición que te ha puesto en tu casa, sea en tu trabajo, donde Dios te puso en el trabajo, en la posición que estás, sea cual sea tu posición, ¿qué debemos tener nosotros? La convicción y la seguridad de que Dios me ha puesto allí. Esa seguridad yo debo tenerlo. Y si tú no la tienes, debes buscarla. Tienes que buscar en Dios, orando a Dios, leyendo su palabra, buscar cuál es el propósito que Dios tiene contigo y cuál es la posición que quiere Dios que ocupes.
Obviamente lo primero es que seas un hijo de Él, un hijo de Dios. Pero ese hijo de Dios tiene manos, tiene boca, tiene pie y por lo tanto tiene que ser usado por Dios donde Dios lo ha puesto. Y si aún tiene, es más, y si tienes una familia, tienes un hogar, no tienes que preguntar tanto. Si como esposo o como jefe de hogar tienes un rol, como esposa tienes un rol, como padre tienes un rol. Y aún para eso Dios necesita que tú le escuches, que aprendas para poder saber hacer ese rol, cumplirlo bien. Trasciende toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Mucho que se puede enseñar a través de ella, pero los que están discipulándose, los que han comenzado a discipularse, ¿cierto?, van a poder después tener este tiempo de tener varios, porque son varios capítulos, o son varios discipulados que se en torno a esta misma palabra. Así que les animo a que puedan hacerlo.